Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Esto cura la gota y es antídoto contra las mordeduras de serpiente. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Hay una larguísima tradición de uso de esto para la gota, las mordeduras de serpiente y otras muchas enfermedades, muy eficaz. ¿Y hay estudios sobre eso? ¿Por qué crees que la antigua cultura china ha estado usando esto para la gota, las mordeduras de serpiente y otras enfermedades durante siglos, quizás milenios? No sé. ¿Porque no tenían antiinflamatorios no esteroideos para controlar la inflamación? ¿O alopurinol y febuxostat para limitar la producción de ácido úrico en el cuerpo? ¿O probenecid para ayudar a los riñones a eliminar el ácido úrico? Eres un cientificista. Seguramente esas cosas que dices tienen tremendos efectos secundarios colaterales muy dañinos. A ver, todas las sustancias tienen efectos secundarios. No hay nada que tenga un solo efecto en el cuerpo humano por la misma complejidad del cuerpo. Pero la medicina china es holística. Esto quiere decir que cura todo el cuerpo, el alma, el espíritu y la mente, no solo los riñones. Mira, en realidad los chinos ni siquiera sabían que existía el ácido úrico, cuyo exceso es precisamente lo que causa la gota, porque este ácido lo descubrió en la orina humana apenas en 1776 el químico sueco Carl Wilhelm Scheele. No, la experiencia empírica, las observaciones hechas con la sabiduría oriental les indicaba que esto curaba la gota y otras muchas enfermedades, ya te digo. Seguramente habrá estudios. ¿Qué es exactamente eso? Es una planta sagrada de la antigua China que se sigue usando hasta el día de hoy. La llaman aristoloquia. Pero no sean bárbaros, si hay estudios sobre la aristoloquia. Su principio activo es el ácido aristolóquico, que es un cancerígeno de tipo 1, según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Hay estudios científicos que asocian el uso de esta planta supuestamente curativa con insuficiencia renal y con cáncer de todo el aparato urinario. También se le ha relacionado con cáncer de hígado entre las personas que usan estas hierbas chinas. Es peligrosísima. No, a esos les paga la industria farmacéutica, la farmacia, para que desprestigien la sabiduría de Oriente y están al servicio del colonialismo europeo. No, hombre, son estudios de científicos orientales que han demostrado cómo el ácido aristolóquico provoca mutaciones que son cancerígenas. Están vendidos, son enemigos de lo tradicional, de lo milenario, son gente de la farmacia. Yo seguiré recomendando la aristoloquia y la seguiré usando porque cura, porque cura. Me voy con Joseph Pamias, que él sí me cree. Viva la aristoloquia, viva la tradición y muera la ciencia. Esto que acabamos de ver es completamente real. Las plantas del género Aristoloquia están en numerosos preparados y en algunos casos ya se han prohibido en Taiwán y en China mismo. Y esta planta ha sido usada durante siglos, acaso milenios, para supuestamente tratar una enfermedad con la que no tiene relación alguna, provocando, vaya usted a saber cuántos cánceres entre sus pacientes o creyentes. Y que produce cáncer no es una opinión, no es una creencia, no es una suposición, es un hecho probado. En salud lo que importa, o lo que debería importar, son los hechos probados. La lección es clara, creería uno. Que algo sea tradicional no significa que sea bueno. Después de todo, la esclavitud, la tortura, las palizas como pedagogía infantil, los sacrificios humanos y la guerra despiadada son cosas enormemente tradicionales y no por ello vamos a defenderlas ni a conservarlas como parte de nuestra herencia cultural compartida. Afortunadamente, el conocimiento y también la moral evolucionan y mejoran con el tiempo. Aunque algunos sigan empeñados en consumir aristoloquia incluso después de que se les ha informado de los descubrimientos sobre sus peligros e ineficacia, y que se enojen muchísimo cuando alguien señala la inutilidad y los peligros de prácticas del pasado, como es el caso de cierto sistema arcaico que atrae a grandes cantidades de adeptos que se juegan la vida mientras se enojan, la presunta medicina ayurvédica. Ayurveda procede de dos palabras del sánscrito, el idioma clásico de la India, Ayush, que significa vida, y Veda, que significa ciencia. O no, porque cuando se originó no existía la ciencia como tal, así que se puede decir mejor conocimiento. Si usted está dispuesto a creérselo y asumir como verdad la religión hinduista, pues resulta que los dioses y los demonios estaban buscando el elixir de la inmortalidad, el Amrita, y en eso estaba Vishnu batiendo el océano de leche para conseguirlo, cuando de las aguas surgió Dambhatari, el médico de los dioses. ¿Los dioses enferman? ¿Necesitan médico? ¿De qué enfermaría el ser supremo Vishnu? Si Vishnu enferma,
¿La enfermedad es más fuerte que el Ser Supremo? Entonces la enfermedad es el Ser Supremo. Bueno, eso no lo dice el hinduismo, contradicciones que tienen las religiones, así que volvamos a la Ayurveda. El caso es que Dhanavantari traía una copa de Amrita que le dio a los dioses y luego procedió a fundar el sistema de medicina llamado Ayurveda. Hay otras historias según las cuales fue el dios Brahma el que creó el Ayurveda y se lo entregó a los sabios hindús. Pero si usted no es proclive al hinduismo y no quiere creer en sus dioses, descreído, entonces la historia es que la Ayurveda se desprende de los 4 libros sagrados hindúes llamados también Vedas: el Yajurveda, el Rigveda, el Samveda y el Atharvaveda. A ellos se añadirían después otros tratados fantasiosos en los siglos siguientes. Queda claro, espero, que hace 3000 años, cuando se escribieron los Vedas, nadie conocía el funcionamiento del cuerpo humano, la relación entre sus órganos, sistemas, aparatos, tejidos y sustancias. Nadie sabía cuál era la composición química del cuerpo ni de nada, ni sabía que existía la química. Y por tanto, es razonable pensar que la utilidad de ciertas plantas se obtuvo no utilizando el método científico, sino con base en creencias, anécdotas, suposiciones y experiencias de los curanderos. Y por supuesto, nada en el Ayurveda, ni nadie en el Ayurveda, habla de química, genética, fisiología, bacterias, virus, ni nada por el estilo. Se ajusta a las creencias del hinduismo como religión, en particular la creencia en la energía vital. Sean los antiguos indostanos, griegos, chinos o de otras culturas, todos vieron con agudeza indudable que los seres vivos eran distintos de los seres no vivos, como las rocas, el barro y los seres vivos ya muertos. Y todos llegaron a la misma conclusión a la que probablemente habría llegado usted o cualquiera de nosotros en las mismas condiciones de desinformación que se tenía, que había un soplo divino, una fuerza singular, una energía mística y misteriosa que animaba la existencia. Los griegos le llamaron neuma, los chinos ki, los hindús prana, y elaboraron especulaciones sobre cómo funcionaba esa fuerza vital y, por supuesto, cómo provocaba la enfermedad y cómo se podía manipular para curar. Para comprender la visión de la Ayurveda y ver que no es tan exótica o diferente como algunos quieren creer pensando que Oriente es tan distinto, vamos al mundo de la medicina europea entre comillas, que comienza en el 450 a.C., cuando Empédocles, filósofo presocrático siciliano, decide resolver la discusión entre filósofos acerca de cuál era el principio rector del universo, el agua, el aire, el fuego o la tierra, proponiendo que en realidad todo estaba hecho de esas 4 raíces en proporciones distintas. Por supuesto, Empédocles no se basaba en ningún hecho, sino en sus propias cavilaciones, especulaciones y criterio. Pero la idea pegó y fue adoptada y consolidada por Hipócrates sin necesidad de pruebas, hasta que Platón, una generación después de Empédocles, los llamó elementos y fijó un dogma que duró 2000 años, hasta 1661, cuando los 4 elementos fueron refutados por Robert Boyle en su magistral libro El químico escéptico, fundador de la química. Y aquí vale la pena decir, ¿es creíble que durante 2000 años la gente creyera algo absolutamente falso, fantasioso e imaginario? Y la respuesta es sí. En el Tratado sobre la naturaleza del hombre, atribuido a Hipócrates, se dice: el cuerpo humano contiene sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Estas son las cosas que componen su constitución y causan sus dolores y salud. Y procede a prometer, en serio, que la enfermedad se produce cuando hay un exceso o carencia de uno de los humores y la curación se produce cuando se restaura el equilibrio. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los 4 humores se relacionan con los 4 elementos y sus 4 características complementarias: caliente y frío, seco y húmedo, y con las 4 estaciones del año, por supuesto. Así, la tierra y la bilis negra, que corresponden al otoño, son fríos y secos. Demasiada bilis negra lo hace a uno melancólico. La sangre, como el aire y la primavera, es caliente y húmeda. Su exceso lo vuelve a uno sanguíneo. La flema es fría y húmeda como el agua y el invierno, y su exceso lo pone a uno flemático, mientras que finalmente la bilis amarilla es como el fuego y el verano, caliente y seca, y tener demasiada lo hace a uno colérico. Decidido esto porque sí, y nada más porque sí, y consolidado por Galeno unos 200 años después, los tratamientos de la medicina europea se orientaron hasta el siglo XVI a equilibrar los supuestos humores utilizando sus características.
Las enfermedades se clasificaban como frías o calientes, secas o húmedas, y ello permitía saber cuál humor estaba en situación de excedente y cuál otro humor habría que fomentar para equilibrar el cuerpo. O se podía eliminar el humor excesivo, para lo cual la medicina, desde los griegos hasta el siglo XIX, ofreció brutales sistemas para provocar diarreas y vómitos y darle al paciente la oportunidad de desangrarse, liberándose del exceso de calor húmedo de la sangre, hasta que la teoría de los 4 elementos fue refutada por las investigaciones del anatomista Andreas Vesalius en el siglo XVI y el pionero de la fisiología William Harvey en el siglo XVII. Finalmente, en el siglo XIX se tuvo una teoría de la enfermedad, la de los gérmenes patógenos, que fue validada por la realidad demostrable. Pero seguía en pie la teoría del vitalismo, de la energía especial que producía la vida, con tanto fervor que se decía que no se podía producir materia orgánica a partir de la inorgánica. El primer golpe al vitalismo lo dio el químico Friedrich Wöhler, que en 1828 le informó a su amigo y profesor Berzelius en una carta: «Debo decirte que puedo hacer urea sin necesidad de riñones ni de ningún animal, ya sea hombre o perro». Berzelius, que era un vitalista militante, se vio ante un tremendo dilema. Sentía que el abandono del vitalismo sería una capitulación ante el materialismo ateo, cosa que también sienten hoy muchos defensores de sistemas como el Ayurveda. El golpe final vendría en 1845, cuando Hermann Kolle demostró que el ácido acético, el vinagre, producto común de los organismos vivientes, podía componerse mediante síntesis a partir de sus elementos. Kolbe usaba por primera vez la palabra síntesis, por cierto, y quedaba demostrado que los elementos de la vida eran los mismos que los de la materia inanimada, cosa que se confirmó una y otra y otra y otra vez. Y aquí vale la pena preguntar de nuevo: ¿es creíble que durante más de 2000 años la gente creyera algo absolutamente falso, fantasioso e imaginario? Y la respuesta es nuevamente sí. Ahora, imagínese que no hubiera ocurrido la revolución científica. Pues la medicina europea estaría donde está el Ayurveda. La lógica de las antiguas culturas de la India no es tan distinta que la de los griegos o la de los chinos. La India concluyó sobre las mismas bases especulativas, mágico-religiosas y producto de su falta de información, que el universo estaba compuesto no por 4, sino por 5 elementos: aire, agua, éter o cielo, tierra y fuego, los llamados Panchamahabhuta en el Ayurveda. Estos 5 elementos de los indostanos están relacionados con el cuerpo humano de forma tan compleja o más que los 4 elementos clásicos griegos. El éter corresponde al cuerpo astral o místico, al dedo medio, al sonido y a los oídos. El aire al aire del cuerpo humano, al dedo índice y a la piel. El fuego al calor corporal, el pulgar y los ojos. El agua a todos los líquidos del cuerpo, incluida la sangre, el meñique y la lengua. Finalmente, la tierra tiene que ver con la carne, huesos y órganos, el dedo anular y la nariz. El Ayurveda se construye sobre este cuerpo de creencias complejo, elaborado, sin duda alguna admirable como intento de darle sentido a un universo lleno de misterios, asombroso y terrible. Todo lo cual, por supuesto, no convierte a la Ayurveda en verdad. La identificación de los elementos con los dedos tiene una connotación muy interesante, porque las poses o gestos de las manos, llamados mudras en las religiones índicas, tienen un valor ritual simbólico y para el Ayurveda curativo. Es decir, al colocar, por ejemplo, este gesto con las manos, el Prithvi Mudra, puede usted equilibrar el elemento tierra en el cuerpo, pues el dedo de la tierra, el anular, toca con el pulgar que simboliza el fuego. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Los mudras curan, decía el Ayurveda, y lo siguen diciendo sus creyentes, como nos asegura este que se anuncia como terapeuta holístico y coach espiritual, y dice que con solo hacer así, detienes la pérdida del cabello, combates la obesidad, curas resfriados, tos, fiebre y diabetes, además de todo lo que tengas mal en boca, cerebro y piel. ¿Te imaginas? Llegas al médico con tu resonancia magnética y tienes un tumor operable en el cerebro y el médico te dice que pamplinas, que hagas así y ya te curas el cáncer del cerebro. Y si tienes diabetes, ni controlar los azúcares ni ponerte insulina, que eso es colonialista y maligno. Basta que pongas los dedos así y estás curado. ¡Wow! Y aquí vale la pena preguntar una vez más:
Es creíble que durante más de 2000 años la gente creyera algo tan absolutamente falso, fantasioso e imaginario y que lo siga creyendo bien entrado el siglo XXI? Pues la respuesta sigue siendo sí. Con todo ese cuerpo teórico muy poético, sin duda alguna, muy interesante, muy desarrollado, pero totalmente fantasioso, el Ayurveda estipula que los 5 elementos forman 3 humores básicos en el cuerpo humano, Vata, Pitta y Kapha, que tienen cada uno 5 subdoshas y controlan los 7 tejidos que forman el cuerpo humano. Vata dosha es la dosha del viento o aire y está compuesta por los elementos aire y éter y controla el movimiento. Pitta dosha es la dosha de la bilis y está formada por fuego y agua, y la Kapha dosha es la flema y está formada por tierra y agua. La proporción de las doshas en el cuerpo humano determina su aspecto, su fisiología y en realidad todo lo referente a él. Su estado normal se llama prakriti y el estado alterado que puede provocar enfermedades es el vikriti. Es necesario decir que nadie ha probado que esto sea remotamente una descripción real, efectiva, aceptable de los complejos procesos del cuerpo humano. Pues si es necesario, se dice, no hay bases para ninguna de estas creencias. Pero, nos dicen los ayurvédicos, por ejemplo, un exceso de Vata dosha, es responsable de los trastornos digestivos, mentales y nerviosos y el debilitamiento de los tejidos del cuerpo. Si lo que nos sobra es Pitta, tenemos toxicidad en la sangre, sea lo que sea eso, inflamaciones e infecciones. Que unos desahogados como Luis Pasteur y Robert Koch salieran con que las infecciones son producto de la invasión de bacterias y virus en el cuerpo en el siglo XIX son pamplinas, nos dicen los ayurvédicos. Haber estudiado los doshas y nada de bacterias. Bueno, y el exceso de Kapha es el responsable del exceso de mocos, de peso, responsable de la gota y las enfermedades de los pulmones, así en general. Que dicen los médicos que no es lo mismo el asma que un cáncer de pulmón, una tuberculosis, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una fibrosis quística o una neumonía. Ni caso. No se compliquen. Es Kapha. Resumiendo todo esto, las funciones corporales corren por unos canales que nadie ha visto nunca, llamados Samshodana, que se rectifican al purificar el cuerpo, nos dicen. ¿Y cómo se purifica el cuerpo además de con mudras? Pues la práctica de la Ayurveda incluye dietas, rutinas de yoga y por supuesto los presuntos medicamentos ayurvédicos destinados a limpiar, supuestamente, el cuerpo. Más que ir a la visión tradicional, que es un tanto distinta, veamos cómo se vende hoy el tratamiento más común de la Ayurveda, el llamado Panchakarma. Este tratamiento incluye 2 partes. La aplicación de aceites en el cuerpo, tanto vegetales como minerales, es la primera. Los practicantes creen que el aceite entra en la piel hasta llegar a todo el cuerpo, liberando las toxinas que están atrapadas dentro de las células. Y así llegamos a las misteriosas toxinas de las que nunca nos dan ni su fórmula, ni su origen, ni nos dicen cómo se demuestra que existen, y menos aún cómo se demuestra que se han expulsado del cuerpo como espíritus malignos, que en realidad es el origen de esta idea, y ni por asomo se ha ocupado ningún ayurvédico en demostrar que la ausencia de tales mágicas toxinas es curativa. Así que lo remito a usted al vídeo que hicimos sobre el mito de las toxinas en la medicina alternativa, que por supuesto no tienen nada que ver con las toxinas reales. Las toxinas reales son venenos orgánicos claramente identificados, proteínas, péptidos y moléculas de bajo peso, como por ejemplo el veneno de abeja, la fosfolipasa del veneno de serpiente o el mucimol del hongo llamado amanita. Por cierto, el Ayurveda nunca habló de toxinas sino hasta fines del siglo XIX, porque el término no existía, fue acuñado por el químico Ludwig Brieger. Bueno, pues después de la aplicación del aceite ese que no llega a todo el cuerpo ni mucho menos, es el momento de expulsar las supuestas toxinas que ya se aflojaron. Y eso se hace igual que en la medicina europea medieval, provocando el vómito con potentes eméticos, se llama terapia Vaman, para trastornos del Kapha dosha, o bien provocando fuertes diarreas en la terapia Virechan, para problemas del Pitta dosha. En la terapia Basti, sin embargo, se aplica por vía rectal en forma de lavativa decocciones, aceites, grasa vegetal o leche, lo cual nos dicen es poderoso contra los trastornos dominados por el Vata dosha. Algo menos brutal es el tratamiento llamado Nasya, donde se masajean la cabeza y los hombros, se aplican gotas nasales y esto limpia la cabeza, lo cual es bueno igual para dolores de cabeza que para la pérdida del pelo, la sinusitis o los problemas neurológicos. ¿Qué
que los problemas neurológicos no tienen nada que ver con la pérdida del cabello y la sinusitis. Cuentos de la industria médica, hombre. Si está en la cabeza, es la misma enfermedad, el mismo tratamiento. Nos queda un tratamiento común de la Ayurveda por revisar, el Raktamokshan, que supuestamente limpia la sangre y es una sangría, como las que se usaban en Europa, y sirve exactamente lo mismo para lo que servían las sangrías europeas. Para nada. Ahora la misteriosa sabiduría de Oriente se parece muchísimo a la menos misteriosa ignorancia de Occidente de hace apenas unos siglos, ¿no le parece? Y hay que preguntar otra vez, ¿es creíble que durante más de 2000 años la gente creyera en algo que era absolutamente falso, fantasioso e imaginario? La respuesta sigue siendo sí. Es razonable y bueno que la cultura occidental lamente su pasado colonialista y depredador. Sería bueno que también lo hicieran otras culturas porque todas tienen lo suyo y ninguna fue un remanso de paz. Pero en la era moderna las culpas se le acumulan a las potencias europeas. Esto ha implicado un nuevo respeto por las culturas víctimas de las instituciones coloniales, lo cual es digno de aplaudirse. Se rescatan, más o menos modernizadas, a veces mucho, costumbres, arte, idiomas y tradiciones de sociedades anteriormente colonizadas, subrayando su papel y su importancia en la cultura universal. Es una excelente forma de decir que el pasado ha sido lamentable y que es importante que la barbarie de ayer europea, aunque igual que la americana, africana y asiática, no se repita. No vale condenar la conquista de América por los españoles para reanudar los sacrificios humanos de los mexicas, ¿no? Y ese es el problema, que en el proceso de contrición muy legítima por pecados del pasado, de pronto se les da a ciertas prácticas la misma consideración que a la ciencia. Y esto es absurdo. La ciencia no es una invención cultural o étnica, no es una creencia. Es el resultado de la curiosidad humana en distintas culturas. Y a diferencia de las creencias, incluidas las del aristotelismo y el cristianismo que dominaron Europa, demuestra día a día que es un método fiable para conocer y manejar el universo. Y usted me está viendo debido precisamente a lo que ha conseguido la ciencia. El peligro que tiene cerrar los ojos se ha hecho especialmente evidente en temas de salud, donde por motivos políticos las medicinas tradicionales y alternativas son tratadas con más consideración que la ciencia médica. Es decir, cualquier persona, cualquiera, puede recetar preparados pseudoterapéuticos sin que ninguna instancia le exija lo que se le exige a cualquier medicamento real, que demuestre su eficacia, o sea que es mejor que no hacer nada, y su seguridad, que sus beneficios sean superiores a sus efectos indeseables. Cualquiera puede decir que su mercancía cura el autismo, la diabetes, el cáncer, la COVID-19 o cualquier otra afección y prescribir y vender preparados, sustancias pócimas, mejunjes o hierbas sin ninguna responsabilidad sobre lo que le ocurra al paciente. Ninguna responsabilidad. En el caso de la Ayurveda, algunos de sus preparados son a base de hierbas que no han demostrado tampoco eficacia ni seguridad, pero otros preparados, los llamados Rasa Shastra, se producen añadiéndoles distintos metales supuestamente curativos, como el mercurio. El mercurio como elemento sin formar parte de un compuesto y en el compuesto llamado metilmercurio es venenoso y se acumula en el cuerpo, como lo demostró de manera atroz la tragedia de Japón, donde desechos con alto contenido en metilmercurio de una fábrica de la empresa química Chiso se vertieron en la bahía de Minamata y se acumularon a lo largo de la cadena alimenticia hasta contaminar a quienes consumían el pescado de la zona, provocándoles graves daños neurológicos y en muchos casos la locura y la muerte en pocas semanas. Otros compuestos, como el etilmercurio, no son perjudiciales, igual que la sal de mesa, que es cloruro de sodio, no presenta los riesgos del cloro, que es un gas venenoso, y el sodio, un metal explosivo. Todo esto lo sabemos, pero promotores de las tradiciones hindúes como el Sadhguru afirman que todo esto es mentira, que la ciencia no es correcta y que el mercurio no es venenoso. Muchas personas le creen, como lo reseñamos en el vídeo dedicado a este peculiar místico y negociante, y muchas personas siguen consumiendo sustancias que saben que contienen mercurio porque el Sadhguru dijo que no hacen daño.
Se han hecho estudios, como uno en Boston, donde se descubrió que el 20% de los preparados ayurvédicos a la venta en esa zona tenían plomo, mercurio o arsénico hasta 4 órdenes de magnitud por encima de los niveles que la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos considera seguros en pescados para su consumo. Otra investigación de 2015 mostró que el 40% de las personas que se trataban con Ayurveda tenían niveles elevados de plomo en sangre y algunos de ellos también de mercurio. La Agencia de los Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos emite continuamente advertencias como esta en los Estados Unidos, pidiéndole precaución a quienes consumen estos preparados no aprobados, pues pueden contener ingredientes ocultos perjudiciales para la salud. Y si usted se enferma, no habrá nadie que lo proteja. Menos en Europa, donde lo que sí hay son muchos retiros, terapias, practicantes y spas ayurvédicos, donde además del riesgo de envenenarse por metales pesados, usted puede enfrentar el riesgo de alejarse de tratamientos que pueden ayudarle o incluso salvarle la vida, que fue precisamente el procedimiento que utilizó Steve Jobs para perder la vida tempranamente. Para empeorar la situación, el gobierno de la India ha establecido un ministerio para la promoción de la Ayurveda y otras pseudomedicinas y utiliza su influencia diplomática y comercial para fomentar la creencia en el Ayurveda y para presionar a instancias como la Organización Mundial de la Salud de modo que acepte y no critique sus prácticas, preparados y creencias. Es curioso que se trate de vender ahora el Ayurveda como si abordara afecciones y usara conceptos que no existían cuando se creó. Ahora le cuentan a usted, como en este artículo de una revista creyente en las medicinas alternativas, que el Vata Dosha mantiene el transporte celular y el equilibrio de electrolitos en el cuerpo. Pero estos conceptos son totalmente ajenos a la Ayurveda. Son producto del conocimiento científico y se injertan en la publicidad de esta práctica para hacerla más creíble, más cienciosa y más comercialmente viable, sin jamás demostrar ni que existe el Vata Dosha ni que mantenga el transporte celular que se desconocía hasta que lo describieron Thomas Sudhoff, James Rothman y Randy Sheckman en la década de 1977, lo que les ganó el Nobel de Medicina o Fisiología en 2013. El Ayurveda aquí funciona de pirata que aborda naves que no son suyas para apoderarse de su tesoro de credibilidad y fiabilidad. Originalmente, el Ayurveda y otras pseudomedicinas se presentan ante sus clientes potenciales como prácticas milagrosas, extraordinarias, indudablemente mejores que la medicina moderna basada en evidencias, que no tienen efectos secundarios, que tienen eficacia y seguridad probadas durante milenios contra enfermedades incluso que no se conocían hasta hace muy poco tiempo. Y sin embargo, a la hora de la discusión en serio, esas medicinas se convierten en complementarias. Ya no son el desafío final que destruiría a la medicina y a los medicamentos basados en la ciencia, sino como en un auxiliar pequeño, en una ayudadita, como un tomate cherry en la ensalada que acompaña un buen chuletón o un salmón a la plancha. Complementaria generalmente porque ayuda a relajarse y eso para los enfermos en general es bueno. No me digas, ¿y de verdad es bueno? Y para relajarse, ¿es necesario comerse miles de años de patrañas, embustes, magia, religión e ignorancia? Seguro que hay otras formas complementarias menos engañosas, ¿no? Por favor. Pero, ¿no es posible que alguna hierba, algún preparado, alguna práctica ayurvédica o de otras tradiciones sea eficaz y segura? Por supuesto que sí. Que los antiguos fueran ignorantes no significa que fueran estúpidos. Podían atribuirle a muchas plantas propiedades imaginarias, pero también podían ver con claridad las propiedades reales de otras plantas o sustancias, como los venenos o eméticos o purgas que se utilizaban en el pasado, tanto en la India como en Europa. La pregunta es, ¿cómo saber cuáles funcionan y cuáles no? Pues sometiendo esos preparados, plantas, sustancias y prácticas exactamente a los mismos requisitos que se les imponen a los demás medicamentos y procedimientos médicos. Es decir, estudios de laboratorio, comprobaciones independientes y ensayos clínicos. Todo eso, que son los métodos de la ciencia y de los que abominan quienes venden patrañas, no solo porque vayan en contra de sus creencias, sino porque en muchos casos ellos saben perfectamente que la enorme mayoría de sus tratamientos no superarían estas pruebas.
En el mundo de la medicina real, que tanto odian quienes al final la usan de todos modos, apenas poco más del 10% de los medicamentos que emprenden ensayos clínicos consiguen la aprobación para ser comercializados, ya sea porque no son tan eficaces como se exige o porque no son tan seguros como deben ser. Los practicantes de curanderismos varios disfrazados de medicina saben que someterse a estas rigurosas regulaciones sería la muerte de sus prácticas y de sus prédicas, de su superstición, cuando sus delirantes afirmaciones pudieran llevarlos además ante un juez por mala praxis. Y es por eso, y no por otra cosa, que prefieren que mueran sus pacientes alejados del tratamiento médico, envenenados con metales pesados e intoxicados, no con misteriosas toxinas fantasiosas, sino con la mentira, el engaño y la creencia ciega en cuestiones que no son sino la ignorancia del pasado, ofrecida por arrogantes del presente, que sin embargo, listos que son, al final las plantas que usan son la planta de cardiología, la planta de oncología y las plantas de otras especialidades médicas que los mantienen vivos para seguir embaucando a sus clientes. Por eso no es curioso que los vendedores de estas prácticas siempre pidan que sean otros los que demuestren que son falsas o que las pongan a prueba para demostrar que son ciertas. Es decir, que sea el dinero de otros, especialmente dinero público, el que se ponga a su disposición, porque ninguno de ellos cree tanto en sus afirmaciones como para arriesgar, probándolas, la fortuna que acumulan en su timo de salud. Y esto resulta sumamente sospechoso. ¿No cree usted?